Bienvenidos a una nueva emisión de Consumidores en Acción. ¿Cómo están del otro lado? Bueno, como siempre hoy traemos de vuelta consejos, recomendaciones y bueno, para que conozcan cuáles son sus derechos y bueno, cómo reclamarlos también, ¿no? Sabemos que cuando adquirimos algún producto en algún lugar tiene garantías, ¿no? Establecidas por la ley que deben ser de determinados tiempos y demás. De eso ya hemos hablado en otros capítulos. Pero existe una situación que a veces se suele dar, que los productos vienen con alguna falla o alguna rotura o alguna cuestión que tiene que ver con la reparación y en algunos casos el llevarlo a la garantía y bueno, hacer uso de ese derecho no nos deja del todo satisfechos. Entonces, hay también algunas cuestiones establecidas por la ley para resolver ese tema. Hoy, como siempre, nos acompaña Valeria Bacaro de la Oficina de Asesoría al Consumidor de la Unión de Usuarios y Consumidores para hablar sobre este tema, Valeria. Exactamente, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Nuevamente tratando este tema que tiene muchas aristas y que la realidad nos lleva a tener que traerlo nuevamente al programa, también un poco para derribar ciertos mitos que hay cuando uno adquiere un producto y tiene fallas. Primero que nada, Alejandra, no solo saber que la garantía funciona ante las fallas, ¿sí? Ante el desperfecto, ante la posibilidad de que no funcione correctamente. La garantía es mucho más amplia. La garantía incluso se prevé en aquellos casos donde no se corresponde lo que compré con lo que realmente me entregaron. Porque puede ser, por ejemplo, nosotros ahora nos encontramos quizás con este micrófono que decía que funcionaba para determinados dispositivos y no funciona para todos los dispositivos que decía y no es compatible, por ejemplo, con la computadora para la que yo necesito o para el equipo de audio en el cual lo necesito utilizar. Entonces ese micrófono no es que no funcione bien, no es que no se escuche o que haya venido roto, sino que no se corresponde con lo que uno había buscado al momento de la compra. Entonces también la garantía funciona en esos casos, ¿no? Tenemos que recordar que la garantía legal mínima que prevé la ley, esto no se puede dejar de lado, el consumidor no está obligado a renunciar porque es un derecho de orden público, establece un plazo mínimo legal para cosas nuevas de 6 meses y para cosas usadas de 3 meses. Por eso también es importante saber que a veces cuando uno adquiere algo usado, o que realmente ha sido reparado y luego se vuelve a poner a la venta, eso también tiene una garantía legal de 3 meses. A veces uno dice, che, es muy poquito, y sí, la verdad es que es muy poquito. Hay otros países que tienen garantías de 12 meses, hay países que tienen garantías de 18, y también hay fabricantes que otorgan plazos de garantía mayores, o sea, 12 años, 5 años, por ejemplo, a veces en el caso de los automóviles. Pero bueno, pensemos un poco en lo que nos llega generalmente a la Oficina de Defensa del Consumidor, que son aquellos productos que no funcionan correctamente, que ya entró varias veces a la garantía y vuelve a salir con el mismo defecto o vuelve a presentar otro defecto, lo que nos hace presumir que estamos ante un defecto de fábrica. Lo primero que hay que decir a los consumidores y a las consumidoras es que lamentablemente no es que podemos ante cualquier desperfecto directamente solicitar el cambio. Claro. Hay que pasar por esa instancia de requerir que el service haga una revisión técnica de ese defecto. No es que yo directamente, yo no quiero que me lo arreglen, esto está nuevo, lo compré hace 2 semanas, quiero directamente que me entreguen un producto nuevo. No, lamentablemente hay que pasar por este periodo de garantía. Por eso es importante guardar el ticket de compra, siempre, la factura, el certificado de garantía que muchas veces viene con el producto, otras veces hay que descargarlo de la página web porque ahí vamos a saber correctamente, Alejandra, cuáles son los servicios técnicos oficiales. Claro. Porque si uno va al técnico de confianza o al que me queda a la vuelta, lamentablemente pierdo la garantía. Eso es una causal de exclusión. Segundo tema también para saber, que mientras el producto esté en la garantía, porque muchas veces ¿qué hacen? Solicitan que se entregue
para poder revisarlo, le dan a ustedes un comprobante del ingreso al servicio técnico. Claro. Eso también hay que guardarlo. ¿Por qué? Porque la garantía es cortita, dijimos 3 y 6 meses, salvo que el proveedor dé una garantía mayor. Durante el plazo que la cosa esté en garantía y siendo revisada por el técnico para una posible reparación, el plazo se prolonga. Exacto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que porque no llega el repuesto o no encuentran las partes o no están trabajando ya esa serie, el producto pasa 4 o 5 meses a la espera de una revisión, a la espera de un presupuesto o a la espera de un arreglo con mucha suerte? Bueno, y entonces ya pasaron los 6 meses desde el momento de la compra. Entonces, lo que dice la ley es que se prolonga el plazo de garantía. O sea, no es que empieza a correr la garantía por ese tiempo. Y esto es muy importante porque una vez tuvimos un reclamo, por ejemplo, por unos auriculares de juegos gamers, donde el producto comenzó a presentar fallas el mes 11 y la garantía era de 12 meses. Lo cual hizo que primero el proveedor de primera instancia se negara a prestar la garantía porque dijo que era algo ya usado, que si no había tenido problemas durante los primeros 11 meses, porque él iba a tener. Sin embargo, presentaba fallas en el momento de la audición, entra en la garantía, está 3 semanas en garantía, vuelve a salir de la garantía, quedaba solamente muy poquito tiempo, y entonces la falla vuelve a producir y que dice que ya estaba fuera del plazo. Claro. Terminaron los 12 meses. Terminaron los 12 meses porque llegó muy pronto, digamos, al plazo de cumplimiento de los 12 meses, más lo que estuvo dentro y después el funcionamiento. Bueno, igual de todas maneras llegamos a poder reclamar y dijimos que se trataba de una falla de fábrica, independientemente de cuándo se presentaran, y logramos así resolver el problema, siendo que este consumidor tuvo la entrega de un auricular nuevo. Y acá nos metemos en lo que vos decías, Ale, cómo poder solicitar y reclamar los derechos frente a una garantía no satisfactoria, porque muchas veces el producto entra en garantía, varias veces el consumidor se cansa, y ahí sí ya tenemos abierta la oportunidad de lo que nos dice el artículo 17 de la ley. ¿Qué puede hacer el consumidor frente a una reparación no satisfactoria? 3 posibilidades le da la ley. La primera de ellas dice que frente a una reparación no satisfactoria, el consumidor puede pedir la sustitución del producto por algo nuevo o de idénticas características en el caso que ya no se fabrique o que no esté disponible, de similares características o superiores, nunca algo inferior. Esto es muy importante porque en un país, en un momento de tanta inflación, lo que compramos hace 6 meses, la realidad es que seguramente no está al mismo precio, y si optásemos por la otra solución que nos da la ley, que es la de resolver el contrato, es decir, entrego, por ejemplo, veíamos recién el teléfono celular y que me den el precio de lo pagado, claramente estoy perdiendo, porque lo que pagué hace 4 o 5 meses no tiene el mismo valor el producto. Entonces esto es muy importante porque a veces es lo que el consumidor dice: yo estoy muy enojada, estoy harto de esta empresa y también del servicio técnico que me tomen el pelo, quiero que me devuelvan el dinero. Bueno, es una de las salidas, pero hay que ver si es la más conveniente. Salvo que la devolución la podamos requerir al valor actual del producto, que muchas veces eso cuesta porque la ley no lo establece de esa manera, ¿sí? Y la tercera opción que tiene es la que casi no se elige, que es que el consumidor desee quedarse con el producto con falla y que le devuelvan algo del precio, ¿no? Es una de las opciones que antiguamente con el viejo código llamábamos la acción quanti minoris, ¿no? Como que le devolvían un poco, dado que el producto sigue presentando fallas y no funciona correctamente. A todo eso también se le puede reclamar los daños y perjuicios que hubiese podido padecer ese consumidor como consecuencia de esa falla, de ese vicio, que muchas veces incluso puede ser aparente, ¿no? Porque la verdad es que a veces lo vemos a simple vista ya al mismo momento de la entrega. Y puede ser que no. Que no, exactamente. Y para eso, Ale, tenemos otra de las garantías, que es otra categoría, que son las garantías por vicios ocultos. Esto aparece mucho más en los automóviles, en la vivienda, donde el vicio no lo podemos ver a primera vista, no está manifiesto, no es ostensible. Ese vicio también tiene la obligación por parte de los proveedores de ser reparado. Y ahí nos metemos en otro mundo. ¿Por qué? Porque estamos pensando ya en un vicio que también tiene su regulación en el Código Civil y Comercial, y ahí ya nos contempla no solo las cosas muebles, como lo veíamos en la Ley de Defensa del Consumidor, sino también los inmuebles. Inmuebles nuevos, inmuebles usados. Bueno, estos inmuebles tienen una duración mayor, de hasta 3 años.
las cosas siguen teniendo 6 meses y los inmuebles tienen una vigencia de la garantía por 3 años. ¿Qué quiere decir? Justamente que si el consumidor observa que ese vicio se torna aparente en algún momento, por ejemplo en automotores, con el uso, con el kilometraje, cuando realmente me empiezo a dar cuenta que hay una falla en el motor, que pierde aceite, lo voy a hacer con el transcurso del tiempo, con el uso. Y sí, de un día para el otro, o a simple vista no se puede determinar. No se puede determinar, y también eso también es bueno saberlo, porque lo mismo pasa, ¿sí?, con los automóviles que son usados, porque ahí la ley no va a distinguir en el vicio oculto que sea nuevo o que sea usado. Por lo tanto, también ahí el consumidor tiene una garantía de 6 meses. Pero debo hacer la siguiente aclaración. Si yo le estoy comprando un auto a un particular, en el caso, Ale, que vos me vendas tu auto y yo te lo compre, no hay una relación de consumo, porque nosotros dos somos dos consumidoras. Claro. Ahora, si vos, Alejandra, tenés una compañía concesionaria, por ejemplo, de que ventas vendo de autos usados, en ese caso estamos amparados en este supuesto. Bien. Y de hecho nos ha pasado de verlo con un consumidor que lo había adquirido por un aviso, y que ese aviso lo llevó a una concesionaria de autos usados, y obviamente tuvo un desperfecto, ¿sí? Tuvo el corte de su correa de distribución, lo que le generó un daño muy grande, y en ese caso reclamamos por la garantía de vicios ocultos, no solo la reparación de ese vicio, que salió muchísimo dinero, sino también los daños y perjuicios por los que había sufrido, que fue tener que contratar un colectivo para volver, un remolque, y a su vez el tiempo que estuvo con la privación de hacer uso sin el vehículo, ¿sí? Y para contarte también un caso desopilante que nos pasó una vez con un consumidor que había adquirido un auto 0 kilómetro en una concesionaria de aquí de la zona, y notaba cierto problema con la dirección hidráulica. Cuando lo lleva a constatar, ingresa al servicio técnico, dentro del servicio técnico se lo chocan al auto. O sea que cuando fue a buscar su automóvil, no solo que todavía no estaba reparado, sino que además estaba chocado. Entonces es importante, y con esto damos toda la información completa, que desde el momento que eso ingresa a la reparación, también el que otorga la reparación tiene una obligación anexa, que es la obligación de custodia y guarda. Porque así como cuento lo del automóvil chocado, también cuento lo de una notebook que fue entregada en un servicio técnico y que por la noche entraron ladrones y dentro del motín se llevaron su notebook. En esa situación, claramente, la reparación ya no siquiera era posible, porque la notebook estaba en manos de terceras personas, a lo cual hubo que reclamarle no el cumplimiento de la reparación, sino justamente el daño y perjuicio que había sufrido ese consumidor por haber dejado en depósito, bajo la guarda de ese servicio técnico, que no es la función principal, algo de mucho valor como era una notebook. Por eso digo, son muchos los escenarios que se plantean, por eso volvemos sobre el tema. Sí, importantísimo no tener a modo en cuenta. De ser reiterativos, todas las variantes. Exacto, sino de todas las variantes y lo que hemos visto detrás del mostrador cuando nos toca atender esos reclamos que a veces parecieran de laboratorio, pero que suceden. Pero que pasan, sí, ocurren. Bueno, Valeria, completísimo el informe y realmente, bueno, para tener en cuenta, ¿no? Porque esto a veces uno o los consumidores no lo conocen, no saben esto del tema de los productos usados y demás, que también cuentan con esa garantía, con ese resguardo, ¿no? Para tener en cuenta, sumamente importante. Y te agrego algo más. Cuando el producto es retirado de la garantía una vez arreglado, es muy importante que se solicite la constancia de lo reparado, ¿sí? Bien. O sea, cuánto tiempo estuvo en la garantía y cuáles fueron las piezas, ¿sí? O el proceso de reparación, para que si realmente luego hay una segunda falla, ahí ya tener la posibilidad de reclamar la entrega de un producto nuevo o de similares características, y a su vez la posibilidad de que si hay algo más que reclamar y notemos que hay una negativa por parte de la reparación, tenemos documentación suficiente y medios probatorios para poder llevar el reclamo a la vía administrativa o a la vía judicial. Exactamente, porque bueno, siempre decimos, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Exacto. Entonces todo tiene que estar documentado, registrado, con sus facturas, con sus comprobantes, con todo lo que dé fe de que se realizaron determinadas reparaciones y demás. Exacto, y están obligados a extender estas documentaciones. No es que uno les está pidiendo algo que no corresponde. Como servicio técnico oficial y serio, deben entregar todas estas constancias, tanto al momento de la entrega del bien para ser reparado, como al momento de la restitución. Bien. Son claves, se llaman informes técnicos.
Muy bien. Bueno, completísimo, Valeria. Gracias, muchísimas Alejandra, gracias como siempre. por favor. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar del otro lado. Como siempre les decimos, esperamos que les haya sido de utilidad toda la información. Y recuerden que pueden acercarse a la Oficina de Asesoría al Consumidor de martes a jueves de 9 a 12:30 en el tercer piso de calle Corrientes 450. También se pueden comunicar a través del mail unionusuariosyconsumidores@gmail.com o a su página de Facebook La Unión Rosario o al 3417-547-010, el número de WhatsApp donde van a poder evacuar todas sus dudas. Bueno, como siempre, muchas gracias por estar del otro lado y nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de Consumidores en Acción.